Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Martes de Pregúntenle al Eli, donde a partir de este momento son ustedes, los seguidores, los escuchas, los que le hacen las preguntas. O sea, yo ya me despido, ya los dejo ustedes, yo con Eli Feinseg. Así es que empiecen sus preguntas. Eli, ¿cómo estás? Hola Alberto, buenas tardes. Aquí con toda la pata. Con toda la pata, muy bien. ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Qué bueno, me da gusto. Oye, a ver, Eli, pues aquí la gente tiene muchas preguntas. A ver, mira, Juan López aquí, Juan López acaparó aquí Sí. Juan López, a la última, ¿qué? Con 5 o 6 preguntas se hace Juan López, pero no, vamos a empezar con... Bueno, te pregunta Elvin José Castillo, ¿por qué las concesiones del transporte público, los buses se dan como monopolios? Creo que debemos de cambiar eso, el gobierno está enriqueciendo a unos pocos, dice. Es una, perdón, una muy buena pregunta. Y la verdad es que esto ni siquiera es un asunto ideológico, sino un asunto pragmático. Cuando uno analiza los sistemas de autobuses que funcionan mejor, alrededor del mundo, son sistemas que funcionan como monopolio, pero no como lo tenemos en Costa Rica. En Costa Rica tenemos monopolios para cada línea. O sea, Desamparados tiene un monopolio, Escazú tiene un monopolio, Tibás tiene un monopolio, etc. Los sistemas de autobuses que funcionan mejor en el mundo son sistemas centralizados, donde una sola empresa da el servicio en toda la ciudad, o son varias empresas que funcionan como un solo consorcio y tienen una sola planificación de las rutas, y usualmente son reguladas porque al ser monopolios pues es necesario tener la regulación, evitar que el monopolio actúe como monopolio restringiendo la oferta y elevando los precios, ¿verdad? Pero hay temas bastante complejos en esto de los buses, ¿verdad? Por ejemplo, si no fuera un proveedor único en cada región, entonces en la radial de Desamparados tendríamos 2, 3, 4 empresas enviando buses compitiendo entre sí para ver quién llega primero a donde está el pasajero. Y entonces esto lleva a conductas, digamos, peligrosas en carretera, donde los buses se tiran uno encima del otro, donde aceleran más de la cuenta para poder llegar de primero a la próxima parada, etcétera. Y entonces realmente se presenta una situación complicada. Y esto se vive y se observa aquí mismo en Costa Rica, donde tenemos lo que se llaman corredores compartidos o corredores comunes. Durante muchos años hubo muchos problemas. Por ejemplo, a lo largo de la carretera desde Liberia hasta San José, donde vienen los buses de Liberia y los buses de más allá de Liberia que tenían que venir por esa carretera, y los de Cañas y los de Bagaces y los de Punta Arenas y los de San Ramón y los de Orotina, y todos pasaban por ahí. Y venían haciendo literalmente piques en carretera para ver quién llegaba primero al siguiente punto donde sabían que siempre había pasajeros para recorrer. Entonces, yo soy, en general, me opongo a los monopolios. Creo que en donde es factible promover la competencia, hay que promover la competencia, y eso es en el 99.9% de los mercados, pero en el caso del servicio de transporte público, la experiencia, insisto, no es un tema ideológico, es un tema práctico, la experiencia nos dice claramente que los sistemas centralizados son los que funcionan mejor. Claro. Además, yo me atrevo a opinar sin haberme subido a uno todavía, porque todavía no me subo, pero los he visto, los he observado, conozco gente que los usa y todo. Me parece que los servicios en general de transporte, no sé el precio, porque no sé si son caros o no, pero parece que el servicio es eficiente. ¿Aquí en Costa Rica? Sí. No, yo no lo describiría como eficiente. Es un servicio poco confiable en el sentido de que no hay horarios claros establecidos. Digamos, yo viví un par de años, trabajé en Nueva York y vivía en New Jersey y viajaba en bus, porque la zona donde yo vivía no había tren.
pero yo tenía el horario del bus y el horario decía que a las 7:03 el bus pasaba por la esquina tal y tal, a 150 metros de mi casa. Y era a las 7:03, con más o menos un minuto, porque ahí siempre hay cuestiones de tránsito y lo que sea, ¿verdad? Pero más o menos un minuto. Pero si yo no estaba en la parada a las 7:01, perdí el bus, ¿verdad? O sea, eso de que 7:05, pero tampoco me tenía que quedar en la parada 10 o 15 minutos esperando a que pasara el siguiente bus. O sea, si yo llegaba a la parada a las 7 de la mañana, en el de las 7:03 yo me montaba, ¿verdad? Aquí no tenemos eso, aquí tenemos, además un servicio de bus que está muy, digamos, tenemos un montón de líneas de buses entrando al centro de San José, en vez de consolidar sectores que se ha intentado hacer durante 20 años, la famosa sectorización, donde para evitar que anden entrando decenas de miles de buses semivacíos a San José todos los días, se pretendía consolidar el pasaje de diferentes regiones que tienen corredores compartidos para que entraran menos buses, hacer menos congestión en San José. O sea, no, yo no describiría el sistema de servicio del transporte público en modalidad autobús en Costa Rica como eficiente, ni nada que se le parezca. Hay muchísimo por mejorar, me parece que el esquema operativo es fatal, pero bueno, eso es independiente de la otra observación que hacía en respuesta a la pregunta del amigo. Francisco Fava te pregunta, Don Eli, ¿están los patrimonios en peligro con los cambios que entran en vigencia para poner a declarar a las sociedades inactivas? Bueno, yo, digamos, en peligro de perderse, no creo, pero en peligro de que Hacienda empiece ahora a cruzar información y empiece a vigilarnos, que no es algo que yo condone ni celebre, ni mucho menos, ¿verdad? O sea, ese tipo de peligro sí, ¿verdad? Van a tener ahora mucha más información, esa información la podrán cruzar con declaraciones de renta y declaraciones de IVA y otro montón de cosas, y eso le va a servir a Hacienda para empezar a hacer auditorías y caerle a la gente encima, etcétera. Pero no es un peligro, o sea, cuando a mí me preguntan que si algo está en peligro, yo entiendo que la pregunta es en peligro de que perdamos ese patrimonio. No creo que es un peligro de que perdamos el patrimonio. Es un peligro de que empiecen a utilizar, como han utilizado otras herramientas en Hacienda, empiecen a utilizarlo antojadizamente para tratar de apretar donde no necesariamente hay algo mal hecho, ¿verdad? Pero insisto, el peligro creo que es el hiperactivismo hacendario más que el de perder esos activos. Uh-huh. Bien, vamos a Juan López, quien ya se disculpó apenado de tantas preguntas que hizo. Juan, no te apenes tú, Juan, ¿no? Tú dale con confianza. 7 preguntas no es nada, hombre. Tú dale. Pero va la primera de Juan López. Te pregunta qué piensas de la propuesta del PAC de forzar a las plataformas digitales como Globo, Rappi y Uber a establecer una relación extraña de patrono y de contribución independiente con la caja. Bueno, yo creo, y voy a mezclar esta pregunta con la de Manuel Enrique Retana, que me dice, Eli, ¿me puedes explicar la animalada de grabar las zonas francas? ¿Quién reactiva así la economía metiendo impuestos a quienes generan más trabajo en este país? Y las voy a mezclar porque la animalada de grabar las zonas francas es la más nueva propuesta del diputado Welmer Ramos y otros diputados del PAC también. Estas dos propuestas lo que demuestran es que el PAC es enemigo del sector privado, el PAC es enemigo de la actividad productiva. En el caso específico de las plataformas de repartición de comidas, simple y sencillamente no han logrado entender la naturaleza del negocio. El PAC es enemigo del trabajo independiente y entonces lo que quieren hacer es cerrar la posibilidad, cerrar las puertas de que los trabajadores independientes que utilizan estas plataformas puedan seguir haciéndolo. Estamos en media pandemia, el desempleo llegó a estar en 24 y pico %, ahora el gobierno celebra que en el último trimestre bajó a 22%, bueno, matemos a estas plataformas y vamos a ver esas cifras otra vez crecer. Creo que
Ciertamente, y tengo que decir, las plataformas como Globo, Rappi y Uber están conscientes de la necesidad de que sus colaboradores se formalicen, y eso quiere decir que asuman seguros independientes y están dispuestas a colaborar, a contribuir para que eso pueda suceder, pero para que los trabajadores puedan asegurarse independientemente, tenemos que empezar por revisar el sistema de cuotas de seguridad social de la caja, que es lo que empuja a la gente a la informalidad. Entonces, tratar de establecer esa relación laboral que no existe entre las plataformas y los repartidores, por ejemplo, lo que va a hacer es simple y sencillamente hacer que se pierda un montón de empleos. No va a incentivar a nadie a formalizarse mientras no cambie la estructura de costos de la formalidad en este país. Claro. Rojas Antonio, ¿qué piensa Don Eli de la renta global? Y escuché de un economista como don Gerardo Corrales grabar la canasta básica, aludiendo que todos la compramos y el impacto indirecto en el sector comercio, restaurantes y sodas, etcétera. Okay. Yo no escuché a Gerardo Corrales, entonces no sé exactamente qué fue lo que dijo. Renta global quiere decir que todos los ingresos de una persona se ponen en una misma cuenta y entonces se suma y se le cobran los impuestos de acuerdo a sus ingresos totales. Por ejemplo, si usted es asalariado, pero también tiene un apartamento de alquiler y tiene inversiones financieras que le rinden intereses, etcétera, entonces usted tiene ingresos por salario, ingresos por alquiler, ingresos por lo otro. En vez de hacer lo que hacemos en Costa Rica, que cada uno es un impuesto aparte, lo cual complica muchísimo ¿cuál es la palabra? El cumplimiento por parte del obligado tributario, porque hay que presentar 3 declaraciones en vez de una, y además cada categoría de ingresos tiene una tasa de impuesto diferente. En la renta global lo que se hace es mezclar todos los ingresos en una misma cuenta y se le cobra la tasa que corresponde de acuerdo a su nivel de ingresos. Y una tasa, digamos, la misma tasa para todos los tipos de ingresos. Desde esa perspectiva es una medida que puede ayudar a simplificar el esquema tributario y además de simplificarlo, ayudar a eliminar las distorsiones que existen hoy, porque hoy por hoy hay ciertas inversiones que uno puede hacer donde se pagan menos impuestos y otras inversiones idénticas pero con entidades diferentes pagan más impuestos. Por ejemplo, ciertos títulos, ciertas inversiones que uno hace con el Banco Popular no pagan impuestos que sí pagan si usted lo hace con cualquier otro banco, ¿verdad? Entonces, para mí la renta global es importante desde la perspectiva de simplificar el esquema tributario y de facilitar, mejorar la recaudación, pero que vengan los diputados del PAC a decirme que esa es una medida de reactivación económica, una de dos: o nos están tratando de verle a la cara de idiotas, o no se la han visto ellos en su propio espejo, porque realmente no tiene absolutamente nada que ver con reactivación de la economía. Por el contrario, en una circunstancia, una coyuntura como la actual, quién sabe, habría que sentarse a analizar cuál sería el impacto neto de eso. Cristian Rojas denuncia que siempre hace esta pregunta, pero que nunca la escogen. Bueno, Cristian, hoy llegó el día. Hoy vamos a hacer tu pregunta. Y dice: ¿cómo hacer, pregunta Cristian Rojas, Eli, cómo hacer más atractivas y fáciles de comprender las ideas del liberalismo en Costa Rica? Ay, qué buena pregunta la de Cristian, y así de buena como es la pregunta, no hay una buena respuesta. En general, el liberalismo a nivel mundial, a nivel internacional, no ha tenido mucho éxito en vender sus ideas, excepto en ciertas culturas anglosajonas y qué sé yo, pero en América Latina ciertamente no ha tenido mucho éxito, y tiene mucho que ver con el adoctrinamiento que se da desde las escuelas, donde nos enseñan a idolatrar a papá Estado y a que el Estado nos resuelve todos nuestros problemas, y piénselo de esta manera, Cristian: un político estatista, un político socialdemócrata, un político populista, lo que le ofrece a usted es
no se preocupe, yo le resuelvo todos sus problemas. Un político liberal lo que le ofrece a usted es, si usted se esfuerza, usted por sí solo va a salir de sus problemas, no va a necesitar que el Estado lo trate como un tarado, pero eso implica que usted tiene que trabajar y socarse y sudarse el lomo. Y entonces es un poco difícil cuando la gente está tan adoctrinada prácticamente desde la cuna, ¿verdad? Y desde la religión también, porque todos estamos adoctrinados en una religión que, bueno, pues en fin, ya un tema demasiado filosófico, pero desde que estamos en la primaria, la Biblia... Sí, más fácil pasar una aguja por el ojo, un camello por el ojo de una aguja. Que un rico, y etcétera, etcétera, ¿no? Y también viene mucho desde ahí. Pero bueno, Alcira González, Don Eli, ¿te puedes referir acerca de lo que dijo el señor Cubero, el presidente del Banco Central de Costa Rica, que habló hoy acerca del tema fiscal, que ya no hay tiempo? Lamentablemente, don Rodrigo Cubero se ha convertido en el portavoz del gobierno, se ha olvidado de que su función como presidente del Banco Central exige que guarde una cierta independencia. La semana pasada me preguntaba alguien si estaba bien que el presidente del Banco Central estuviera metiéndose en temas de política pública, y le digo, por supuesto que sí. Siempre y cuando esté hablando de política monetaria, que es su campo, eso debería ser. Es una venta de humo. Ya nos están empezando a preparar otra vez el camino, como hicieron en el 2018, para llevarnos a un punto donde la población costarricense crea que si no aprobamos impuestos a la carrera, nos vamos a un precipicio. No, señores, ya estamos cayendo en ese precipicio y no nos hemos dado cuenta. Y los impuestos del 2018 terminaron de empujarnos por ahí. Entonces, ciertamente hay que hacer un ajuste fiscal, pero el ajuste fiscal tiene que venir, la ecuación fiscal es como una tijera de dos hojas. Una hoja es el ingreso y otra hoja es el gasto. Usted necesita que las dos hojas estén afiladas para que la tijera corte. Bueno, la de los ingresos la afilamos en diciembre del 2018 con la reforma fiscal. La del gasto seguimos sin querer afilarla. Bueno, esa es la reforma fiscal que hay que hacer ahora, es recortar el gasto público, hacer la reforma del Estado para permitir una disminución permanente del gasto y una distribución mucho más eficiente del gasto público. Pero esa es la parte que el gobierno PAC no quiere hacer. Claro. Vamos a la pregunta número 2 de Juan López. ¿Qué opinas sobre renegociar la deuda interna del Estado con entidades públicas que compran títulos de gobierno con presupuesto subejecutado? Bueno, ahí hay varios tipos de empresas o varios tipos de entidades del gobierno. Lo primero es, si son entidades que se financian del presupuesto nacional, por decir el PANI, el Patronato Nacional de la Infancia, que para funcionar depende de una transferencia del gobierno, debería de ser prohibido que los recursos que subejecuta los invierta en títulos del Estado. ¿Por qué? Porque Hacienda le da el dinero para funcionar, no funciona como debería, y entonces con la plata que le sobró por incompetente, hace a Hacienda pagarle por tener esos recursos parqueados en un bono de Hacienda. Eso debería ser prohibido. Los dineros subejecutados deberían de devolverse a la caja única del Estado. Después hay otras entidades, por ejemplo, el IBM, el régimen de pensiones de la caja, que compra títulos del gobierno porque necesita tener una cartera de inversiones con el dinero de los cotizantes, y en el mercado financiero costarricense, no sé, el 90% de lo que se vende, el 95% de lo que se vende son títulos del gobierno. Y entonces, si usted obliga al IBM a renegociar esos títulos, probablemente lleva al IBM al punto de quiebra, que de por sí está bastante cercano. Pero si usted le dice al IBM, mire, voy a patearle el vencimiento de sus bonos 10 años para adelante, o le voy a reducir la tasa de interés, eso es básicamente expropiarle dinero a los trabajadores que han cotizado para estar en ese régimen, ¿verdad? Y finalmente hay empresas del Estado que compiten en mercados, los bancos, el INSS, etcétera, que probablemente como parte de su estrategia financiera tienen
bonos del Estado en cartera, que habría que ver cuál es el impacto de renegociarlos. Si usted los renegocia, podría disminuir la disponibilidad de efectivo de estas empresas, lo cual las podría afectar en el mercado, en la competencia, etcétera. Entonces, podría ser más grave la medicina que la solución, ¿verdad? Claro. Entonces, habría que analizar caso por caso. Si entendamos que una renegociación forzada, así sea con entidades del gobierno, es el equivalente de un default selectivo, un default parcial. Es agarrar y decirle a ciertos tenedores de bonos de la deuda costarricense, a usted no le va a pagar. Y ese default es percibido también por los tenedores de bonos que no son a los que se obligaron a renegociar. Y entonces puede tener un impacto negativo en los mercados, también en los mercados internacionales. Claro. Bueno, ya estamos por despedirnos, pero Eli Aguilar hace un comentario, Eli Aguilar, y dice: no logro entender por qué personas que no votaron por Trump, porque no son ciudadanos estadounidenses, discuten, despotrican, lloran, insultan, repiten comentarios que no tienen respaldo de que sean reales, etcétera, etcétera. En lugar deberían destinar esas energías a sus asuntos personales y de sus países, propios países. Solamente decir, Eli Aguilar, que yo tampoco lo logro entender. Trump, no sé si estabas escuchando antes el programa, Eli, pero sí, todo viene de la cobertura que estaba haciendo acerca de lo que está pasando en Washington, ¿no? Pero una cosa que yo puedo decir es que Trump ha despertado unas pasiones entre los latinoamericanos en Latinoamérica que ningún otro presidente de Estados Unidos había hecho. Cuando menos desde el punto de vista, o desde el periodismo, tampoco había habido este tipo de interacción vía redes sociales en este momento, como hace 20 años no existía, ¿no? Pero sí Trump despertó algo entre el público latinoamericano que ningún otro presidente había despertado, es mi opinión. Agreguemos, no sé si ya nos fuimos. Dale. Agreguemos a eso, Alberto, tú como periodista y yo como liberal, que celebremos la libertad de expresión y que la gente dedique su tiempo a lo que se le pegue la gana, y no tenemos por qué andarles diciendo a nosotros sobre qué opinar y sobre qué no opinar. Más allá de que uno piense que están desubicados, y bueno, están en su derecho también de estar desubicados a su manera. También. Eli, ahora sí se te acabó el saldo, querido. Muchas gracias, Alberto. Ahora sí voy a tener que incrementar mi inversión en la tarjeta Colibrí para tener más saldo. Oye, acá te mandan decir que ya tienes varios tragos aquí acumulados que te están esperando, ¿eh? Espero la próxima semana ir a cobrar. Exactamente. Gracias, Eli. Despídete de tu público. Muchísimas gracias a todos, excelentes preguntas como siempre. Nos escuchamos la próxima semana, y Alberto, a ti como siempre, muchas gracias por tenerme por acá. Igualmente para ti, Eli, igual para todos los que preguntaron y para todo el público, muchísimas gracias. Nos reencontramos en 23 horas, que la pasen muy bien.